Así que no sé dónde estoy. Ismara, ¿estás aquí? ¿Ernesto? Sí, Ismara, ¿dónde estás? No te veo. Yo tampoco te veo. ¿Cómo haré para encontrar a Ismara? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy otra vez? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Corría y corría y ¿Y corría. entonces por eso te ves tan desvelado? Pues sí, tremenda pesadilla. ¿Pero cómo fue? Pues estaba en un lugar que hacia donde fuera que corría regresaba al mismo punto. Como en una esfera. ¿Cómo que como en una esfera, Ismara? Sí, como en las esferas. Cuando caminas sobre una misma línea recta, eventualmente vas a regresar al punto inicial. Pues no lo sé, sentía que era como más raro. Pero no creo que haya sido un plano, porque en un plano, si caminas en línea recta para un lado o para el otro, nunca vas a regresar al mismo lugar. Fue un lugar muy extraño, un lugar donde yo nunca había estado. ¿Qué tal que fue un toro? No, Hipatia, ¿cómo crees? No había animales en mis sueños, estaba yo solo. Si hubiera habido un toro, sí me hubiera asustado, Me refiero al objeto matemático. Es una superficie. Imagina un círculo suspendido en el espacio al que hacemos rotar a lo largo de un eje hasta que regresa a donde partió. Imagina la superficie que se va trazando a lo largo del recorrido del círculo. La superficie que queda es un toro. Ah, parece una dona. En el toro hay algunos recorridos en los que, cuando caminas en línea recta, regresas al mismo punto del que partiste. Pero también hay algunas trayectorias sobre el toro en las que, cuando caminas, nunca regresas al punto de partida. Si vuelves a tener esa pesadilla, Ernesto, podrías tratar de hacer lo siguiente. Si sobre una esfera caminaras siempre en la misma dirección tratando de seguir una línea recta, regresarías al mismo punto del que partiste. Tu trayectoria sería un círculo máximo, es decir, un círculo sobre la esfera cuyo centro es el mismo centro de la esfera. Pero si desde el punto de partida trazas otro camino que sea perpendicular al inicial, es decir, que forma un ángulo de 90 grados, entonces eventualmente te encontrarás con el camino inicial antes de haber regresado al punto de partida. Esto pasa porque estamos sobre una esfera. Veamos qué pasa sobre un toro matemático. Si en un toro matemático hicieras el recorrido más corto que regresa al mismo punto, por ejemplo, el recorrido del círculo rojo, y luego haces un recorrido perpendicular al que acabas de hacer, entonces regresarás al mismo punto, igual que en la esfera. La diferencia sería que ahora no te habrías cruzado nunca con el recorrido inicial, el rojo, antes de haber regresado al punto de partida. Tratar de reconocer la forma de la superficie sobre la que nos movemos no es un problema único de las pesadillas de Ernesto. Desde hace miles de años se sabe, por ejemplo, que la superficie de la Tierra prácticamente es una esfera, excepto por sus valles y montañas. De hecho, hace miles de años se ha podido medir el tamaño del planeta Tierra. Eratóstenes de Cirene fue un matemático de la antigua Grecia, considerado el padre de la geodesia. Eratóstenes notó que a mediodía, en el día más largo del año, el día del solsticio de verano, en la antigua ciudad de Siena, las columnas y objetos verticales no proyectaban una sombra, y el fondo de los pozos estaba alumbrado completamente. Eratóstenes contrató a una persona que estuviera ese mismo día y a esa misma hora en la ciudad de Alejandría. Ambas ciudades se encuentran a una longitud parecida, pero a una latitud distinta. Alejandría está más al norte que Asuán. Si la Tierra fuera plana, en ambas ciudades se proyectaría una sombra con la misma longitud. Pero por la curvatura de la Tierra, en Alejandría, en la columna sí proyectaba una sombra y en Asuán no. Gracias a que Eratóstenes midió la longitud de la sombra proyectada, fue capaz de medir el ángulo que separaba en latitud a estas dos ciudades. Sabiendo ese ángulo y la distancia que había entre la una y la otra, logró medir el diámetro del planeta con una precisión increíblemente exacta.
Oye, eres toda una Carl Sagan, mi hermana. Gracias, gracias. Ese Eratóstenes me suena conocido, ¿eh? ¿No es el que lleva el nombre de la criba para encontrar números primos? El mismo que viste y calza. Interesante cómo Eratóstenes calculó el radio de la Tierra, ¿eh? Y además, esa es una prueba de que la Tierra no es plana. Sin embargo, desde la antigüedad hemos estado muy interesados en tener una representación plana de la Tierra. Es decir, siempre hemos querido tener buenos mapas de la Tierra que nos ayuden para la navegación, para delimitar y medir territorios, etc. Tienes toda la razón, ¿eh? Justo de eso es de lo que se trata la cartografía, representar lo que está sobre una superficie curveada como es la esfera en una superficie que no tiene curvatura como lo es el plano. Exacto. El problema de representar al planeta Tierra en un mapa es el problema de representar a una esfera en un plano. En 1827, Carl Friedrich Gauss probó uno de sus resultados más famosos de geometría diferencial. Se le llama el teorema egregio de Gauss. Gracias a este resultado, se puede demostrar matemáticamente que no hay ninguna manera de representar al planeta Tierra en un mapa plano sin que se distorsionen las distancias. Escucharon bien, ningún plano jamás podrá describir al planeta Tierra completamente sin distorsionarlo. Pero no todo está perdido, ¿verdad? Pues como yo lo veo, podemos tener dos opciones. Una sería utilizar mapas planos que estén un poquito distorsionados o usar un sistema de coordenadas en la esfera. Ah, qué interesante. Para construir un mapa se puede usar una forma de representar a la superficie curva de la Tierra como un plano. A esto se le llama proyección cartográfica. El teorema egregio de Gauss tiene como consecuencia que todas las proyecciones cartográficas distorsionan las distancias y los tamaños en la representación de la superficie de la Tierra. En la actualidad, hay varias formas de hacer proyecciones cartográficas en las que se puede medir el grado y la ubicación de la deformación. Este mapa seguramente lo habías visto antes. Se obtiene usando una proyección de Mercator. La proyección de Mercator es un tipo de proyección cartográfica ideada por Gerardus Mercator en 1569 para elaborar mapas de la superficie terrestre. Ha sido muy utilizada desde el siglo XVIII para cartas náuticas porque permitía trazar las rutas de rumbo constante o loxodrómicas como líneas rectas e ininterrumpidas, a diferencia de otras proyecciones más precisas. ¿Ves la isla blanca que aparece arriba de América? Es Groenlandia, la isla más grande del mundo. Pero, ¿qué tan grande es realmente? En el mapa parecería que es tan grande como el continente africano. La superficie de Groenlandia es de 2 millones de kilómetros cuadrados. Por otro lado, el continente africano tiene una superficie de 30 millones de kilómetros cuadrados, 15 veces más grande que Groenlandia. La proyección de Mercator es una proyección cilíndrica, es decir, que la superficie del planeta se proyecta hacia un cilindro. Esta representación del planeta hace que las zonas que más se deforman sean los polos, y la deformación consiste en agrandamientos. Teniendo en mente la idea de que podemos proyectar a la esfera terrestre para hacer un mapa, se nos puede ocurrir proyectarla en un cono o proyectarla directamente en un plano. Esta proyección se llama azimutal, aunque en matemáticas se le conoce como proyección estereográfica. Hay varias formas de hacer proyecciones de la esfera en un plano, pero ¿cómo podemos escoger la mejor? Gracias al trabajo del matemático francés Nicolas Tissot, podemos medir e identificar cuáles son las zonas de deformación en una proyección de la esfera en un plano. Usando matemáticas avanzadas, Tissot encontró una manera de colocar elipses sobre los planos de manera que los ejes y el tamaño de las elipses indican la dirección y la magnitud de la desviación. Por ejemplo, en la proyección de Mercator podemos confirmar que las partes más lejanas al ecuador son las que más se agrandan. Cuando proyectamos en un cono, las elipses de Tissot nos muestran que la parte que más se deforma es la que más está cerca de los polos. En la proyección azimutal, la deformación es alrededor del polo sur, pero esa deformación alarga más el ancho que el largo, por lo que las elipses se ven más estiradas cerca del polo sur. A finales del siglo XIX, James Gall propuso una proyección cilíndrica, pero con una pequeña modificación para proyectar a la esfera. Este mapa pasó inadvertido por casi un siglo, ¿eh? Pero a finales del siglo XX, Arno Peters redescubrió esta proyección cartográfica y observó que las deformaciones que presentaba eran mucho menores que la del mapa de Mercator.
En esta proyección, las deformaciones son un poco más irregulares en el sentido de que en algunas zonas son más anchas y en otras son más altas. Pero esta representación es mucho más exacta en términos de tamaños. Son muchas formas diferentes de proyectar a la esfera en un plano, cada una con sus ventajas y con sus desventajas. Pero sé que hay una forma muy precisa para representar a los puntos en la esfera, ¿no es así, Patia? Así es. Todas las proyecciones tienen un grado de distorsión. Una manera infalible para representar los puntos sobre la esfera es usando un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas geográfico es un sistema de coordenadas sobre el planeta Tierra. Primero determinamos dos círculos imaginarios, el ecuador y el meridiano de Greenwich. Un punto sobre la esfera determina un segmento desde el centro de la esfera hasta el punto, de manera que podemos medir el ángulo que éste forma con respecto al ecuador, la latitud, y el ángulo que forma con respecto al meridiano de Greenwich, la longitud. Utilizando este sistema de coordenadas podemos ubicar a todos los puntos sobre la Tierra. Por ejemplo, la ciudad de Mérida en Yucatán tiene una latitud de 21 grados y una longitud de menos 89 grados. Por otro lado, la Ciudad de México tiene una latitud de 19 grados y una longitud de menos 99 grados. Es decir, que la ciudad de Mérida está más al norte que la Ciudad de México por 2 grados. Me parece fascinante que todos los mapas tengan un poco de distorsión, pero que aún así podamos representar a los puntos que están sobre la esfera usando el sistema geográfico de coordenadas. Pero me gustaría saber un poco más acerca de las matemáticas que hay detrás de esas distorsiones que tienen los mapas, ¿no? Pues, tengo la buena noticia de que hoy tenemos a alguien muy especial. Vamos a ver qué nos cuenta. Vamos. Bueno, para determinar la forma de la Tierra si estamos parados sobre su superficie, pues lo primero que nos preguntamos es si la Tierra es plana o no lo es, ¿no? Digo, durante mucho tiempo se pensó que era plana. Entonces, Gauss lo que hizo fue definir una manera de decir qué tanto se curva una superficie en cada uno de esos puntos. Entonces, por ejemplo, si estamos en un plano, la curvatura vale 0. Si estamos en una esfera, la curvatura es positiva, ¿sí? Aquí se curva, en todas las direcciones se curva para el mismo lado. Y, por ejemplo, en la superficie que tengo atrás, que se llama un paraboloide hiperbólico, que se conoce como silla de montar, si se fijan, se curva en una dirección hacia arriba, pero en la otra se curva hacia abajo. Es como las papitas fritas estas. En una dirección se curva para arriba y en la otra se curva para abajo. ¿Sí? Entonces, esa es curvatura negativa. Entonces, tenemos 3 tipos de curvatura. 0, cuando es un plano; positiva, con las que se parecen a la esfera; y negativa, como la silla de montar. Y la manera que Gauss lo definió es como si uno estuviera viendo la superficie pues, desde fuera. Pero gracias al teorema egregio de Gauss, que dice que esta curvatura se puede medir desde dentro de la superficie. Entonces, usando este teorema es que uno lo puede hacer. Bueno, el teorema egregio de Gauss, como mencioné, permite medir la curvatura de una superficie dentro de ella misma, ¿no? Estando parados en ella, solo haciendo mediciones de distancias y ángulos. Entonces, una manera de medir esta curvatura es trazando un triángulo en la superficie y midiendo los ángulos interiores del triángulo y sumando esos ángulos. Entonces, por ejemplo, si estamos en el plano, un teorema clásico, ¿no?, de los elementos de Euclides, la proposición 32, nos dice que si tengo un triángulo en el plano, la suma de los ángulos interiores me da 180 grados. Pero, y el plano sabemos que, como dije, tiene curvatura 0. Entonces, si el triángulo, la suma de los ángulos interiores mide 180, entonces la curvatura va a ser 0. Si tengo, por ejemplo, aquí tengo un triángulo en la esfera, si pongo un triángulo en la esfera y si la suma de los ángulos interiores es más de 180 grados, entonces la curvatura va a ser positiva. Y en el caso como ejemplo la silla de montar, si tengo un triángulo ahí, la suma de los ángulos interiores
mide menos de 180 grados, como por ejemplo en este dibujo. Este es un modelo del plano hiperbólico, se llama, y aquí los triángulos pues significan los ángulos son muy delgaditos, entonces la suma de los ángulos es menor que 180 grados y eso indica que la curvatura es negativa. Entonces, de esa manera, si nosotros trazáramos triángulos en la Tierra, pues veríamos que la suma es mayor que 180 grados. Si lo hacemos en toda la Tierra y corroboramos que la curvatura siempre es positiva, hay otro teorema que se llama el teorema de Gauss-Bonnet, también se debe a Gauss y a otro matemático que se apellida Bonnet. Eso implica que la curvatura siempre sea positiva, implica que la Tierra sería una esfera. Y otra consecuencia del teorema egregio de Gauss es que los mapas que hacemos de la Tierra siempre están distorsionados, ¿sí? O sea, no se distorsionan o las áreas o las longitudes. ¿Por qué? Porque, como lo dije, un triángulo en la Tierra, sus ángulos miden más de 180 grados, pero pues los mapas son planos. Y entonces un triángulo que cuya suma de ángulos es mayor que 180 grados, lo tenemos que representar con uno que suma 180 grados, entonces tienen que estar distorsionados. Como el planeta Tierra es prácticamente esférico y no un plano, pasan cosas muy particulares e inesperadas cuando trazamos triángulos sobre su superficie. Por ejemplo, imaginemos el triángulo que va del Polo Norte a Ecuador, de Ecuador a la República Democrática del Congo y de la República Democrática del Congo otra vez al Polo Norte. Como Ecuador y la República Democrática del Congo están sobre la línea imaginaria que llamamos Ecuador y están separados por 6 usos horarios, los ángulos internos a ese triángulo son 90 grados, 90 grados y 90 grados. En la geometría plana, la suma de los ángulos internos a un triángulo siempre es de 180 grados. Este hecho se sabe desde hace más de 2500 años. Euclides lo demostró en su famosa obra Los Elementos. Es un hecho sorprendente que en las esferas se puedan trazar triángulos cuyos ángulos internos sumen más que 180 grados. También existen otras superficies sobre las que al trazar un triángulo la suma de sus ángulos internos es diferente a 180 grados. Por ejemplo, un hiperboloide. A estas geometrías, la de la esfera o la del hiperboloide, se les llama geometrías no euclidianas. El primero en acuñar este término fue el mismísimo Carl Friedrich Gauss, que a lo largo del siglo XIX varios matemáticos alemanes, rusos y húngaros siguieron trabajando con estas ideas. Según el historiador de las matemáticas Carl Boyer, Los Elementos de Euclides es el libro de texto más influyente y exitoso que alguna vez se haya escrito. Sí, más exitoso que el Baldor. Este libro lo escribió el matemático griego Euclides de Alejandría, aproximadamente 300 años antes de Cristo, y fue la primera obra de matemáticas impresa. También, según Carl Boyer, después de la Biblia, es el libro que más veces se ha editado e impreso. Para lograr este libro, Euclides recopiló el conocimiento que se tenía sobre geometría y lo organizó de manera que cada enunciado que escribía se podía deducir de los enunciados anteriores. Lo primero que escribe son los axiomas o los postulados. Estos no se demuestran y son la base de todo lo que vendrá después. Son 5. Siempre se puede trazar una línea entre 2 puntos. Siempre se puede extender una línea recta. Siempre se puede trazar un círculo dando el centro y el radio. Todos los ángulos rectos miden lo mismo. Dada una recta y un punto fuera de ella, se puede trazar solamente otra recta que pase por ese punto y que no intercepta a esa recta. Ese último sonó bastante raro, ¿no? Euclides trató de demostrar que era una consecuencia de los demás axiomas o encontrar otro axioma más sencillo, pero no lo logró. En el siglo XIX, Gauss, Lobachevsky, Schweikart, Bolyai, Riemann, Cayley, Klein, Hilbert, entre muchos más, estudiaron modelos de la geometría en los que ese quinto axioma era falso. Hay 2 maneras de decir que ese axioma es falso. Una podría ser que no se puede trazar ninguna recta paralela por ese punto. Otra podría ser que se pueden trazar más de una recta paralela por ese punto. La primera forma da origen a la geometría elíptica y la segunda a la geometría hiperbólica. Un modelo en la geometría elíptica es la esfera, en la que interpretamos a las líneas rectas como los círculos máximos.
En la esfera no hay dos círculos máximos que no se intercepten. Es por esto que no se cumple con el quinto postulado de Euclides. También hay modelos de la geometría hiperbólica donde las líneas rectas son hipérbolas y se puede ver que puede haber una infinidad de ellas que se intercepten en un solo punto. Pero nadie mejor que nuestro invitado especial para hablarnos un poco más sobre el tema. Cuando yo estaba en bachillerato en el segundo año, que la materia se llamaba Matemáticas 2, pues se trató de eso, nos enseñaron pues, la geometría euclidiana, ¿no? Y pues es lo que dicen los elementos de Euclides. Y de hecho ahí fue, bueno, ya me gustaban las matemáticas, pero ahí cuando me enamoré más de ellas, ahí fue cuando aprendí a hacer, que era una demostración de matemáticas y hacer demostraciones de matemáticas. Y ya muchos años después, un regalo que me gustó mucho fue que me dieron una copia de los elementos de Euclides, y esta es una edición muy especial que es de 1847, de Oliver Byrne, que es un profesor inglés, porque todas las demostraciones son con dibujos de colores en vez de símbolos. Entonces está muy bonito. Como les mencioné, pues tenemos tres... la superficie se pueden curvar de varias maneras, ¿no? Entonces, cuando la curvatura es cero, estamos en el plano, pues es la geometría euclidiana. Pero cuando es negativa o positiva, esas geometrías se llaman no euclidianas. Cuando es negativa se llama geometría hiperbólica, cuando es positiva se llama geometría elíptica. Y se llaman no euclidianas porque no satisfacen todos los axiomas de los elementos de Euclides. Hay el quinto postulado, el quinto axioma, no se cumple. Y justo una equivalencia es esto, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Y ya como vimos en la geometría hiperbólica es menos de 180, en la elíptica es más de 180. Y la importancia para estudiarla es que, pues así como hay superficies que son de dimensión 2, también hay objetos de dimensión 3 que también los matemáticos quieren clasificar. Y entonces la geometría hiperbólica juega un papel muy importante para describirlas. De hecho, en un programa anterior, en la de ecuaciones sin soluciones, hablaron de la conjetura Poincaré, y esa conjetura se demostró usando en cierta parte geometría hiperbólica. Otra importancia que tiene es, por ejemplo, tiene aplicaciones en física. En la teoría de relatividad, el espacio-tiempo tiene una geometría no euclidiana. En una esfera se pueden trazar círculos de diferentes tamaños. ¿Cuál es el círculo más grande que se puede trazar en una esfera? Sería el círculo cuyo diámetro es el mismo que el diámetro de la esfera. La distancia más corta en el plano es la que se traza con una línea recta, pero para encontrar las distancias más cortas sobre una esfera se usan los círculos máximos o geodésicas. Podemos trazar un círculo máximo en una esfera y un círculo más pequeño. Si caminamos sobre ambos círculos partiendo del mismo punto y llegando al mismo punto, las longitudes serán distintas. La longitud más corta es la que se camina sobre el círculo máximo. En una escala pequeña, cuando recorremos los caminos más cortos y son líneas rectas. Pero cuando el recorrido es mucho más largo, el camino más eficiente es a lo largo de círculos máximos. Por ejemplo, con los aviones. Las rutas aéreas tienen una apariencia muy extraña cuando se ven en el mapa, pero son los caminos más cortos que siguen según los círculos máximos. Hoy en día hay un programa de acceso libre como Google Earth que nos ayudan a medir las distancias y trazar las trayectorias a lo largo de círculos máximos. Esto de las trayectorias más cortas que se pueden trazar sobre la esfera está bien loco, Dimara, ¿eh? Sí, la verdad es que está muy extraño. Estamos tan acostumbrados a ver el mapa en su proyección de Mercator que todo esto nos parece increíble. Sí, por ejemplo, me parece sorprendente que la distancia de Tijuana a Alaska es menor que la distancia de Tijuana a Cancún. ¿En serio? La distancia de Cancún a Tijuana medida sobre una geodésica es de 3,239 kilómetros, mientras que la distancia de Tijuana a la quinta ciudad más grande de Alaska, Ketchikan, es de 2,784 kilómetros. ¡Wow! A mí, algo que me encantó es que la ruta más corta de la Ciudad de México a la capital de la India, Nueva Delhi, pasa por el Polo Norte. Estamos tan acostumbrados a ver el mapa como algo plano que se nos olvida cómo el mundo está conectado.
Hoy hemos hablado de muchos temas, ¿no lo crees, Ismara? Sí, conocimos el toro, hablamos de cómo Eratóstenes logró medir la Tierra, hablamos del teorema egregio de Gauss. Sí, y de cómo ese teorema te muestra que las proyecciones cartográficas deben tener deformaciones. Vimos algunas proyecciones cartográficas y cómo deforman las distancias y los tamaños usando las elipses de Tissot. Platicamos de la geometría de la esfera y del origen de las geometrías no euclidianas. Además de cómo en la esfera la distancia más corta es la que recorre a los círculos máximos. Después de todo esto, espero que ya no vuelvas a tener una pesadilla, Ernesto. No, Ismara, si vuelvo a soñar con esto, ahora seguramente será un dulce sueño, ¿eh? No olviden que pueden volver a ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube y unirse a nuestra comunidad de jóvenes en casa en Facebook. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, adiós.